En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 20 de junio de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y malos y manda lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si nos ponemos a pensar y a recordar, Jesús a través del Evangelio nos dice que primeramente no ha venido a destruir o abolir la ley de Moisés, la ley antigua, sino al contrario, vino a darle cumplimiento y a darle perfección. Y con esto vemos que nuestro Señor Jesús trasciende pues ese antiguo pacto, ¿no? Ese antiguo marcado y restrictivo para crear una nueva dimensión bien abierta, una dimensión quizás que sea exigente y universal. Por ejemplo, las bienaventuranzas no se agotan en actos de cumplimientos concretos, sino que al contrario, las bienaventuranzas son un estilo de vida, una manera de ser y estar frente al mundo, un convertirse en sal y luz, por ejemplo, para el mundo, eh, es como que recobrar el sentido de la creación de Dios, que acoja un nuevo valor de la justicia y de la compasión. Y esto, hermanos, no solamente son actos rituales, sino son hechos concretos en la vida de cada una de las personas. Amén. Pero hoy nos damos cuenta que Jesús nos habla ya de tres principios dentro del Evangelio que chocan quizás contra toda racionalidad humana, contra toda lógica humana. Cuando dice uno, amen a sus enemigos; dos, recen por los que los persiguen; y tres, bendigan a los que los maldicen. Y cuando escuchamos estas palabras, quizás se nos desarme el corazón, ¿no? O quizás por ahí como que no nos encaja. No nos encaja. Y con esto, cuando no nos encaja, podemos decir en ese momento con humildad: Señor Jesús, no comprendo lo que me quieres decir hoy. ¿Cómo puedo amar al que me hace daño? ¿Cómo puedo orar porque me persigue? ¿Cómo puedo bendecir al que ha destruido mi vida, al que ha destruido mis bienes? Y sin embargo, hermanos, en esta propuesta de Jesús hay una, hay una contradicción y perfecta sabiduría a la vez, que aunque no es fácil de entender, hermanos, eh, tenemos que tratar de lograr reconciliar a los hombres, sanar sus heridas y alcanzar uno de los valores más altos en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier sociedad. Y esto, hermanos, es el perdón. Y lo diremos de otra manera: la mayor grandeza humana y espiritual de un ser o de un hombre se manifiesta precisamente en su capacidad de superar el deseo de venganza, de superar ese deseo de rencor, de superar ese deseo de desquitarme, ese deseo de retribuirle el ojo por ojo, diente por diente, esa famosa ley del talión que todos tenemos muy enraizados en nuestra naturaleza humana, hermanos. Amén. Por eso es que Jesús, a partir de esta sabia propuesta, nos pone, y también podemos descubrir quizás tres líneas, tres acciones frente a este conflicto social, a este conflicto familiar, a este conflicto laboral, a este conflicto personal que a veces padecemos. Pues primero es que Jesús nos invita a la contención, hermanos, a contenernos, a no devolver insulto con insulto, a no devolver violencia con violencia, a no devolver ofensas por ofensas. Amén. Eso es lo que prácticamente nos invita. O sea, es, es quizás de hombres de alarmar grande, contenerse y no devolver con la misma moneda, hermanos, con las que hemos sido lastimados o cuando nos han lastimado.
y segunda vez o por segunda ocasión, pues nos enseña eh, a ser esa luz que nos brinda este mensaje, pues que nos pide perdonar. Y el perdón es una dimensión muy quizás importante en la vida. Y solo los hombres que se abren a la gracia de Dios, que superan las lógicas personales, que entienden que la reconciliación es un regalo del cielo, pues verdaderamente allí van a empezar a ser grandes. Lo humano es vengarnos, lo humano es siempre buscar el pagar por igual. Lo divino es perdonar, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo 70 veces 7, 70 veces 7. Jesús en la cruz perdonó a aquellos que gritaban, crucifícalo. Pues algo nos tiene que iluminar en nuestro mundo y en nuestras sociedades polarizadas, en los discursos incendiarios que a veces encontramos en redes sociales, en medios de comunicación, en columnas de algunas personas, en algunas redes sociales, en dirigentes políticos, gremiales y tantos. Pues hoy pidamos la gracia de tener la prudencia y la grandeza, hermanos, esa grandeza humana y espiritual para no dejarnos llevar. Sí, hermanos, no dejemos llevar ni provocar por la rabia, el insulto o sobre todo por sentirnos ofendidos. Amén. Y como tercera dimensión se nos invita pues a tener la mirada misericordiosa, universal y sabia de Jesús. Reconozcamos al menos que aquel hombre que ahora apenas podemos soportar nos genera rabia, reacciones de odio, resentimiento en nuestro hermano, en nuestro más cercano, que es hijo de Dios como nosotros. No caigamos en la tentación de los discursos polarizados y llenos de resentimientos. No caigamos en discursos de odio del pobre contra el rico, del rico contra el pobre, del trabajador contra aquel que no trabaje y de aquel que tiene con aquel que no tiene y aquel que no trabaje le decimos muchas veces vago, del joven frente al viejo, del viejo frente al joven. La tentación de discursos del hombre contra la mujer, la política de la derecha contra la izquierda o la izquierda contra la derecha. Pues hermanos, todos esos son discursos falaces, son discursos mentirosos, son discursos fingidos. No es el camino por el sendero de la división como construimos una sociedad mejor. No, hermanos, pues jóvenes o viejos, con trabajo y sin trabajo, con bienes materiales o sin bienes materiales, todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a construir una sociedad y una comunidad sana, vivificante como Dios lo manda. Amén. El ser bueno, hermanos, con los que nos trata bien, el orar por los que no son parte de la familia, llevar buenas relaciones con los que no nos corresponden con el trato, no tiene ningún mérito, hermanos. Definitivamente que no. Esto es la manera normal de comportarse, porque nos portamos bien en nuestra familia, porque tenemos relaciones y el apego de afinidad o de sanguinidad nos conduce a quererlos y amarlos y a tener buenas relaciones con ellos o con las personas o con el amigo que siempre tiene que estar de acuerdo a tus opiniones, porque si no, no es amigo. Eso no tiene ningún mérito. Eso es la manera normal de comportarse un ser humano. El cristiano es diferente. El cristiano es diferente, hermanos, y esto es lo que llama la atención a los demás. Cuando en nuestra oficina o en nuestro medio nos encontramos con personas difíciles de tratar, cuando nuestro propio jefe o alguien del staff de tu negocio, no sé, de tantos lugares de la misma parroquia, de tu comunidad, nos hace la vida pesada, es precisamente el momento de mostrar nuestra realidad en Cristo. Amén. Nadie, por ciego que sea, nadie, hermanos, óyelo bien, ignora cuando un cristiano es insultado o perseguido por ser bueno, por ser compasivo y justo. Y ante la agresión devuelve siempre una sonrisa o un gesto de amor. Nadie pasará desapercibido el semblante de aquel sereno y pacífico, de aquellos que viven en el amor de Dios y no dan cabida al odio o al rencor. Jesús no nos dio opciones para esto, hermanos, pues nos dijo bien claro, sean perfectos. Entonces la respuesta es tuya. ¿Quieres ser perfecto o no quieres ser perfecto? Por eso es que hoy, a través del Evangelio, Cristo nos invita a amar sin medidas, hermanos. Es la medida del amor verdadero, de ese amor de Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y el hombre, hermanos, es la chispa de Dios.
ha de luchar para asemejarse a Él cada día. Por eso es que nos dice para que sean hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Dónde encontramos entonces el rostro de Cristo? Pues el rostro de Cristo lo encontramos, hermanos, en nosotros, en los prójimos más cercanos, en tu enemigo, en el que te hace mal. Es muy fácil compadecerse de los niños hambrientos, quizás del África, de Etiopía, cuando vemos por la TV, o de los inmigrantes que llegan cada día en nuestras playas. Pero, ¿y los de casa? ¿Y nuestros compañeros de trabajo? De aquella pariente lejana, o no sé, pariente que quizás está solo, podríamos hacerle quizás un rato de compañía. Los otros, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo los amamos? ¿Qué acto de servicio concreto tenemos con ellos cada día? Es muy fácil, hermanos, amar a quien nos ama, pero el Señor nos invita a ir más allá, porque si amáis, dice, a los que aman, ¿qué recompensa vamos a tener? Pues hermanos, amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que sabemos, como lo vuelvo a repetir, que nunca volverán ni afecto, ni sonrisa, ni favor, sencillamente, hermanos. Ese es amar, sencillamente porque nos ignoran. El cristiano, todo cristiano, no puede amar de manera interesada. No, hermanos, no ha de dar un trozo de pan, una limosna al del semáforo para ver si me da luz verde o luz roja. ¿Ah? Se ha de dar, se ha de dar todo. Imagínense que el Señor en la cruz perdonó a quienes lo crucificaban. No hubo ni un reproche, ni una queja, ni un mal gesto. Hermanos, amar sin esperar nada a cambio. A la hora de amar tenemos que enterrar las calculadoras para no hacer cálculos. La perfección es amar sin medida. La perfección la tenemos en nuestras manos, en medio del mundo, en medio de nuestras ocupaciones diarias, haciendo lo que toque en cada día y en cada momento. Lo que nos viene, hermanos, a cada uno de gusto, de libertad, de darlo por todo, por el todo. La Madre de Dios, nuestra Madre, la Virgen María, en las bodas de Caná de Galilea, se da cuenta que los invitados no tienen vino y se avanza y le pide al Señor que haga el milagro. Pidámosles hoy el milagro de saberlo descubrir en las necesidades de los otros. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te pedimos humildemente que nos des la gracia de contenernos en nuestra sed de respuesta y de venganza. Danos más bien la gracia de perdonar, porque solos no somos capaces de hacerlo. Danos la gracia de tener una mirada universal frente a todas las personas, reconociendo que ante ti todos somos hermanos y ante ti todos somos iguales. Señor, dame de tu Espíritu Santo para sembrar semilla espiritual que produce la vida eterna y que por medio de tu gracia pueda ir extirpando de mi vida cualquier rastro de la semilla, de esa semilla de la carne que produce destrucción y muerte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.